Bueno, buenos días. Nosotras somos María Lidia Pérez Gómez y María Victoria Mariocchi. Somos residentes del segundo año del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y hoy les vamos a compartir nuestro Ateneo, titulado de los Avellanos, el rol del laboratorio en el monitoreo de asparaginasa y metotrexato en la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Entonces, para comentarles nuestro Ateneo, lo que vamos a hacer es contarles su historia, y como toda historia va a empezar con un prólogo, con una introducción a la leucemia linfoblástica aguda y el protocolo ALIF-BPM 2022, que es el protocolo de tratamiento actualmente vigente en pediatría. Vamos a seguir con un capítulo 1 titulado El surgimiento del héroe, donde vamos a conocer a nuestros personajes, asparaginasa y metotrexato, y sus mecanismos de acción. Seguido de un capítulo 2, titulado La caída al lado oscuro, donde vamos a ver los eventos adversos, tanto de la asparaginasa como del metotrexato. Luego un capítulo 3, el laboratorio al rescate, donde vamos a ver el rol del laboratorio en la teoría de la droga. Y finalmente vamos a concluir con un desenlace con unas breves conclusiones finales. Entonces, en cuanto al prólogo, la leucemia linfoblástica aguda representa el 75 al 80% de las leucemias agudas en edad pediátrica, con una mayor incidencia entre los 2 a 5 años. Y presenta la patología una distribución bimodal, con un primer pico en pacientes menores a 20 y un segundo a partir de los 45 años. En el último informe 2000-2019 del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, esta patología presenta una incidencia, se reporta que esta patología presenta una incidencia promedio de 396 casos nuevos por año, y aproximadamente en este mismo periodo en nuestro hospital han ingresado a la unidad de hematología alrededor de 432 pacientes con este diagnóstico. Si vemos el gráfico donde tenemos representada la probabilidad de sobrevivir en función del tiempo, puntualmente la curva graficada en color verde, que corresponde al periodo más reciente, podemos ver cómo en los últimos años asistimos a un incremento significativo en la sobrevida de estos pacientes, y esto no solamente se debe a un mejor conocimiento de la patología y la biología celular, sino al uso de protocolos de tratamiento estandarizados y ajustados según el riesgo del. Es por eso que surge el ALIF-BPM 2022, que es el protocolo de tratamiento aplicado para todos aquellos pacientes diagnosticados desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2028. De manera que todo paciente pediátrico con un debut leucémico en la actualidad va a ingresar dentro de este protocolo de tratamiento. Consiste en un ensayo clínico prospectivo aleatorizado para el tratamiento de niños y adolescentes hasta los 18 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de nodo. Básicamente es un esquema de poliquimioterapia que está pensado para ser administrado a lo largo de 24 meses en sucesivas etapas: inducción, intensificación temprana, consolidación, reinducción y mantenimiento. También el protocolo establece las bases de estratificación de riesgo para los pacientes, para el caso de las leucemias B en estándar, intermedio y alto, y para el caso de las T en intermedio y alto, en función a distintos criterios, como por ejemplo la respuesta a la prednisona al día 8 para las leucemias T, la enfermedad mínima residual por citometría de flujo, la presencia de genes de difusión por citogenética y otras técnicas moleculares que van a permitir complementar esta caracterización genética de estas células patológicas. Llegamos entonces al primer capítulo de nuestra historia, que es el surgimiento del héroe. Y nuestro primer héroe es la asparaginasa, que desde su introducción en la década del 70 implicó un cambio radical en el tratamiento de la leucemia aguda y es considerada como la piedra angular del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Se considera que es uno de los motivos que explica la mayor sobrevida que se ha logrado en pacientes pediátricos que tienen regímenes de tratamiento intensivos de asparaginasa respecto a los adultos, donde su uso está mucho más limitado, y eso lo podemos ver en este gráfico de supervivencia relativa según la edad y el tipo del diagnóstico, y la curva roja representa a los pacientes de entre 15 y 39 años, y vemos cómo a medida que pasa el tiempo el porcentaje de sobrevida es cada vez menor. Y esta disminución es mucho más brusca en comparación con la de la curva de pacientes menores a 15 años, que la sobrevida se mantiene más alta y más mantenida en el tiempo. Y a su vez hay numerosos estudios que
plantean que los pacientes que no completan el tratamiento con asparaginasa tienen una menor probabilidad de sobrevivir, lo cual se está representado en este gráfico por la curva roja, mientras que los que sí completan su tratamiento y reciben dosis completas de asparaginasa tienen una sobrevivencia considerablemente mayor. Pasamos a explicar su mecanismo de acción. La L-asparaginasa es una enzima de origen bacteriano que tiene la capacidad de catalizar la conversión de la L-asparagina, que es un aminoácido, en ácido aspartico y amoníaco. Entonces, cuando nosotros administramos esta droga, lo que vamos a estar generando es una disminución de los niveles plasmáticos de la asparagina. La asparagina se considera un aminoácido no esencial porque nuestro organismo puede sintetizarlo porque la célula sana tiene una enzima, que es la asparagina sintetasa, que a partir de ácido aspartico y de glutamina va a generar L-asparagina de nuevo para la síntesis de proteínas. En cambio, la célula leucémica linfoblástica no cuenta con esta enzima, por lo tanto, no puede sintetizar asparagina de nuevo y depende de la asparagina exógena, es decir, de la asparagina plasmática, para poder impulsar la síntesis de proteínas. Cuando uno administra L-asparaginasa, lo que genera es una depresión de esa asparagina exógena y por lo tanto me va a generar un bloqueo en la síntesis de proteínas que va a ser más selectivo sobre la célula leucémica linfoblástica, que no tiene la enzima para sintetizarla de nuevo, y ese bloqueo va a determinar un arresto del ciclo celular y por lo tanto la muerte de la célula tumoral. En cuanto a las formulaciones disponibles en nuestro país, tenemos formulaciones derivadas de Escherichia coli y formulaciones derivadas de otra bacteria que es la Erwinia chrysanthemi. Respecto a las formulaciones derivadas de Escherichia coli, la que se encuentra en uso en la actualidad y que es considerada como terapia de primera línea por el protocolo actual, es la pegasparaginasa, que a diferencia de la formulación nativa de la enzima, lo que tiene son ciertas modificaciones que consisten en el agregado de grupos polietilenglicol, que lo que van a hacer es ocultar sitios antigénicos y por lo tanto disminuir la inmunogenicidad de esta proteína que es bacteriana y aumentar su vida media. De esta manera, la vida media de la pegasparaginasa es de 5 a 7 días, lo cual permite una administración cada 14 días. En cambio, Erwinia asparaginasa, que es considerada de segunda línea, no tiene estas modificaciones y su vida media es mucho menor, de 0,6 a 1 día. Y eso determina que la administración deba darse en dosis altas y mucho más frecuentes en comparación con la pegasparaginasa. Respecto a las marcas comerciales disponibles en nuestro país, hay únicamente una marca disponible para cada una, que son Caspar en el caso de pegasparaginasa y Bongot para el caso de Erwinia asparaginasa. Brevemente respecto a su farmacocinética, dijimos que era una proteína, así que su administración por vía oral no va a ser posible porque sería degradada a nivel del tracto gastrointestinal, y las formas de administración disponibles son endovenosa o intramuscular. Por otro lado, respecto a su distribución, tiene un volumen de distribución bajo. Se va a distribuir principalmente a nivel plasmático, lo cual responde al objetivo que es el de disminuir los niveles de asparagina a nivel plasmático. Y respecto a su metabolismo de eliminación, también debemos tener en cuenta que se trata de una proteína bacteriana. Entonces, no se va a eliminar por vías renales o hepáticas convencionales, tiene un peso molecular muy alto para ser eliminado por riñón, y su eliminación se va a dar principalmente por el sistema inmune, por el sistema retículo endotelial, y también se van a generar anticuerpos que van a neutralizar esa proteína y me van a determinar una reducción de la vida media. Todo esto determina que su cinética de eliminación sea no lineal, como se muestra en este gráfico de actividad en función de los días post-administración. Y hace que los niveles de actividad muestren una gran variabilidad tanto intra como interindividual, lo que lleva entonces a la necesidad de su monitoreo para asegurarnos que el fármaco esté ejerciendo su efecto. Volviendo entonces al protocolo ALIC-BFM 2022, que es el que está en uso hoy en día para pediatría, tenemos que la terapia de primera línea va a ser con pegasparaginasa y se va a administrar por vía endovenosa. Y si recordamos las distintas fases, los pacientes van a recibir dosis de asparaginasa en inducción y en reinducción, independientemente de cuál sea el grupo de riesgo en el cual hayan sido clasificados. Mientras que pacientes de intermedio y de alto riesgo pueden llegar a recibir dosis adicionales en la intensificación temprana y también van a recibir dosis en consolidación. Bueno, en cuanto a nuestro segundo personaje, el metotrexato, se trata de un antimetabolito análogo estructural del ácido fólico que tiene una actividad antiproliferativa inmunomoduladora
y no solamente es utilizada en el tratamiento de enfermedades oncológicas, sino también en patologías autoinmunes. Su principal función es la reducción de la proliferación celular, inhibiendo la síntesis de. Brevemente entonces, y como recordamos, la principal función bioquímica de los folatos es la de actuar como cofactor cediendo grupos metilo en diversos procesos biosintéticos en el citoplasma. De esta manera, el folato, una vez ingresado a la célula, va a pasar a tetrahidrofolato luego de 2 reducciones sucesivas por la dihidrofolato reductasa. De este tetrahidrofolato van a devenir diversos metabolitos bioactivos, como por ejemplo el 5,10 tetrahidrofolato, que va a intervenir en la síntesis de nuevo de timidinas, formando timidilato, el 10 por 1000 tetrahidrofolato, que participa en síntesis de nuevo de purinas, sintetizando los intermediarios, y el 5-metil tetrahidrofolato, esencial en la conversión de homocisteína a metionina. Esta metionina posteriormente va a dar lugar a S-adenosilmetionina, que es un importante agente en los procesos de metilación del ADN. Entonces, como dijimos, el metotrexato es un antimetabolito, de manera que va a competir con los folatos por su unión a la dihidrofolato reductasa y así va a inhibir su acción. Esto va a producir entonces una depresión de los niveles de tetrahidrofolato, afectando consecuentemente a todos los otros procesos que mencionamos recién. Sin embargo, la droga también va a tener una acción inhibitoria directa sobre otras enzimas que intervienen en todos estos procesos. Cuando la droga es administrada por vía endovenosa, va a transportarse en un 50% unidad de proteínas, principalmente albúmina, y va a ingresar a las células a partir de un receptor RLF o receptor de folatos reducidos. Una vez dentro de las células, el metotrexato va a ser poliglutamado para poder ejercer su acción. Y acá cabe destacar que, a diferencia de la paraquinasa, el volumen de distribución del metotrexato es alto, demostrando su mayor predilección por el compartimento intracelular, que es donde va a ejercer su acción. Y otra diferencia muy importante con las paraquinasas es que el metotrexato no es selectivo sobre células leucémicas, sino que afecta tanto a células tanto patológicas como sanas, sobre todo a aquellos tejidos que se encuentran en alto recambio celular. Su metabolismo va a ser principalmente hepático, con conversión a acetilhidroximetotrexato, y una pequeña parte va a ser convertida por la flora intestinal a un metabolito denominado TAMPA. Y finalmente, su eliminación es principalmente renal y una pequeña proporción es eliminada por vía víscera. Volviendo entonces al protocolo ALIC-BFM 2022, el metotrexato va a ser administrado en diversas instancias del protocolo bajo múltiples vías de administración. Sin embargo, la que resulta de interés para nosotros desde el laboratorio es la etapa de consolidación, donde la infusión de metotrexato es de forma continua por 24 horas, porque este es el único momento donde el metotrexato va a requerir ser monitoreado. Tenemos que tener en cuenta que las leucemias B de riesgo estándar o intermedio van a recibir dosis medianas de la droga, mientras que las B de riesgo alto y las T van a recibir dosis altas de 5 miligramos metro cuadrado día, a lo cual vamos a llamar altas dosis de metotrexato o HDLT, en inglés, y son estas últimas las que el protocolo establece que deben ser monitoreadas de forma mandatoria. Llegamos entonces al resumen del primer capítulo, y en cuanto al mecanismo de acción, sabemos que la paraquinasa va a actuar inhibiendo la síntesis proteica. En cambio, el metotrexato lo va a hacer inhibiendo la síntesis de ADN. Respecto a la farmacocinética, las paraquinasas tienen una farmacocinética variable y mucho menos predecible que en el caso del metotrexato. Respecto a su sitio de acción, el sitio de acción de la paraquinasa va a ser extracelular, disminuyendo los niveles de asparagina plasmática. En el caso del metotrexato va a ser intracelular, bloqueando la dihidrofolato reductasa. Respecto a su selectividad antitumoral, la paraquinasa tiene una selectividad antitumoral más alta porque va a afectar a las células que no tengan asparagina sintetasa. En cambio, el metotrexato tiene una selectividad que es más baja porque afecta a cualquier célula que esté en división rápida. Y en cuanto a los momentos en los que va a ser su monitoreo, en el caso del metotrexato, solo va a ser necesario su monitoreo la consolidación, que es cuando se da en dosis altas por vía intravenosa. En cambio, en las paraquinasas, su monitoreo puede ser requerido tanto en introducción como en reducción para todos los casos, y también en intensificación temprana y consolidación, siempre que se la administre. Y pasamos entonces al capítulo 2, donde nuestros héroes empiezan a mostrar sus sombras. Este capítulo se titula La caída del lado oscuro. Y el primer héroe convertido en villano es la paraquinasa.
Y en cuanto a los efectos adversos, podemos hacer una primera clasificación en efectos adversos que están relacionados con la hipersensibilidad y aquellos que no lo están. La hipersensibilidad es el efecto adverso descrito con mayor frecuencia, con una incidencia que va entre el 13 y el 60%. El mecanismo por el cual se produce no escapa de cualquier mecanismo común de hipersensibilidad, donde tenemos que recordar que las parafinasas es una enzima bacteriana, o sea que frente a la administración de la droga se va a generar una respuesta inmune primaria con la generación de anticuerpos de isotipo IgM de baja afinidad, y también se va a dar la presentación antigénica con la activación de los linfocitos T, la interacción entre linfocitos B y T, y posteriormente la maduración de la afinidad, el switch de isotipo y la generación de memoria. Entonces, frente a una reexposición, voy a tener linfocitos B de memoria y linfocitos de larga vida que me van a generar rápidamente anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser isotipo IgG, que van a formar complejos inmunes que se van a unir a los neutrófilos, macrófagos y basófilos, generando la fagocitosis de la enzima, lo cual entonces está asociado tanto a inactivación como a aceleración de la eliminación del fármaco. Y por otro lado tenemos anticuerpos de isotipo IgE, que también están asociados en cierto punto a ese proceso de inactivación y aceleración de la eliminación, pero que también forman esos complejos que se van a unir a linfocitos y basófilos y van a inducir a la liberación del contenido de los gránulos. Y eso es lo que nos va a dar toda la sintomatología asociada a la hipersensibilidad. Entonces, en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, pueden variar desde localizadas a sistémicas con grados que van entre el 1 y el grado 5, y a mayor grado tenemos mayor gravedad del cuadro. Podemos pasar de síntomas como eritema, sofoco, rash transitorio a directamente anafilaxia y muerte del paciente. Y lo importante es que los casos graves requieren cambiar a otra formulación con un perfil inmunogénico distinto. En el caso de nuestro protocolo sería pasar desde el pega-parafinasa a erwinia-parafinasa, que es la considerada de segunda línea. Y en cuanto a la interrupción del tratamiento, ya vimos en la diapositiva anterior que los pacientes que no pueden completar el tratamiento con asparaginasa tienen una menor sobrevida libre de enfermedad, que están representados en este gráfico por la curva roja. Mientras que aquellos que completan todas sus dosis de pega-asparaginasa o deben hacer el switch a erwinia-parafinasa, pero aún así completan todas las dosis prescritas, tienen un menor riesgo de recaída y de progresión de la enfermedad y también de muerte en general, o sea, la sobrevida es mayor. Y una entidad muy importante, y que es principalmente importante desde el punto de vista del laboratorio, es la de la inactivación silente, porque la inactivación de la asparaginasa puede ocurrir sin que se presenten manifestaciones clínicas, y es eso lo que denominamos entonces inactivación silente. Vamos a tener una reducción del efecto antileucémico, pero no vamos a tener ningún signo clínico que nos permita sospecharlo. Y entonces, ¿cuál va a ser la única forma de detectarlo? Va a ser mediante la medición de la actividad de la asparaginasa y detectar que los niveles sean inadecuados. Entonces, tanto en reacción de hipersensibilidad como en inactivación silente, lo que vamos a tener que hacer es cambiar a otra formulación de la asparaginasa porque la que le estamos dando ya no va a estar teniendo su efecto. Por otro lado, tenemos efectos adversos que no están relacionados con la hipersensibilidad, sino más bien con la disminución de la síntesis proteica, que si bien dijimos que era más selectiva sobre la célula tumoral, también tiene cierto efecto sobre los órganos que tienen un alto recambio proteico. Estos síntomas, estos efectos adversos son mucho más frecuentes en adultos y en adultos jóvenes, que es la razón por la cual el uso de las parafinas es mucho más limitado. Y pueden ser hiperglucemia, por lo cual es importante el monitoreo de la glucemia, pancreatitis, que es un efecto adverso que puede ser grave y que puede determinar la interrupción del tratamiento con todo lo que eso conlleva, trombosis y hemorragia por la disminución en los factores de coagulación y en los inhibidores fisiológicos de la coagulación, y esta disminución de ambos va a tener un balance procoagulante, por lo cual es más frecuente la trombosis por sobre la hemorragia. Y por otro lado tenemos la hepatotoxicidad, que también va a darse en forma concomitante con muchos de los fármacos que recibe el paciente y que también tienen como blanco de toxicidad al hígado. Otros efectos adversos a mencionar son hipertrigliceridemia, afectación del sistema nervioso central y disfunción renal con menor prevalencia.
Y en cuanto al lado oscuro de nuestro segundo personaje, el metotrexato, son diversos los eventos adversos asociados a las altas dosis de esta droga, principalmente toxicidad gastrointestinal, con mucositis sobre todo, mielosupresión con aparición de citopenias, hepatotoxicidad con alteración del perfil hepático y neurotoxicidad con un conjunto de síndromes clínicos radiológicos bien definidos. Otro evento adverso importante es la neurotoxicidad, que se va a manifestar en forma de insuficiencia renal aguda, y esto surge principalmente por la precipitación del metotrexato y sus metabolitos dentro de los túbulos renales por una baja solubilidad a pHs menores a 5,5. Y es por eso que el protocolo sugiere ciertas medidas de soporte para reducir el riesgo de toxicidad con metotrexato, que van a estar vinculadas a facilitar la eliminación renal por un lado y evitar la toxicidad en células sanas por otro lado. En cuanto a las primeras, tenemos la hiperhidratación, donde el objetivo va a ser forzar la diuresis del paciente y también, en segundo lugar, alcalinizar al paciente con bicarbonato de sodio para lograr pH urinarios mayores a 7 y favorecer esa excreción de la droga. Estas medidas van a ser implementadas en estos pacientes incluso antes que empiecen a recibir las altas dosis de metotrexato y van a persistir hasta 72 horas después. En cuanto a evitar la toxicidad de células sanas, tenemos lo que llamamos rescates con leucoborina. ¿Y qué es la leucoborina, también llamada ácido folínico? Es una droga que va a actuar como donante de grupos metilos en todas las reacciones donde intervienen los folatos, como vimos en el capítulo anterior, pero sí que para ello sea necesario el paso de reducción por la enzima de hidrofolato reductasa. Entonces, el objetivo principal de la leucoborina es delimitar la acción inhibitoria del metotrexato sobre las células normales principalmente. Y lo va a hacer compitiendo con el metotrexato por la entrada a la célula, ven la flecha, compitiendo con el metotrexato por su poliglutamación una vez ingresado en la célula, y, como mencionamos, actuando como tetrahidrofolato, regenerando la síntesis de nucleótidos y de ADN, sin necesidad de pasar por la reducción por la dihidrofolato reductasa, enzima que recordemos va a estar siendo inhibida por el metotrexato. De esta manera, entonces, el objetivo principal de los rescates con leucoborina es lograr un equilibrio entre no realizar un rescate con leucoborina muy temprano o a dosis muy altas de leucoborina, porque en ese caso no estaríamos permitiendo que el metotrexato actúe y se estaría contrarrestando su efecto antileucémico con pérdida de eficacia tumonicida. Pero tampoco el objetivo es realizar un rescate muy tardío o a dosis muy bajas de leucoborina, porque en ese caso el paciente estaría expuesto de forma más prolongada al metotrexato, aumentando el riesgo de afectación sobre células sanas. Y para finalizar este capítulo, vamos a hablar de un pequeño porcentaje de pacientes que representan entre un 0,5 y un 1%, en los que pacientes que van a experimentar un retraso en la eliminación de metotrexato, aún aplicadas las medidas de soporte que mencionamos anteriormente. Y estos pacientes se denominan malos eliminadores intrínsecos de metotrexato. Existen varios factores de riesgo que están asociados a este retraso en la eliminación de manera intrínseca, como ser factores genéticos, se han descrito polimorfismos en la enzima de hidrofolato reductasa, así también como pacientes con síndrome de Down, que están asociados a un retraso en la eliminación. El grupo etario, pacientes mayores a 9 años, tiene mayor riesgo de eliminación retardada que los menores a 9 años. Algún antecedente de nefrotoxicidad directa por metotrexato en alguna dosis previa que haya recibido el paciente, entre otras causas. Como no existe forma de predecir cuáles van a ser estos pacientes que van a eliminar de forma tardía el metotrexato, lo que recomienda el protocolo es que todos aquellos que reciban altas dosis de metotrexato deben considerarse en riesgo de eliminación retardada. Y por ende, en todos estos pacientes debemos hacer el monitoreo, porque es la única forma disponible para definir de manera confiable a esta población. De esta manera, entonces, y como lo vamos a ver en el próximo capítulo, el monitoreo de metotrexato nos va a permitir evidenciar pacientes que tengan alguna alteración en el clearance del metotrexato, ya sea por un evento de nefrotoxicidad directa por la droga, o bien por tratarse de estos pacientes malos eliminadores intrínsecos. Y llegamos al resumen del segundo capítulo, donde vamos a ver que los principales eventos adversos de las parafinasas están relacionadas a reacciones de hipersensibilidad, ya sean manifiestas o investigaciones silentes, y un conjunto de eventos adversos asociados a la disminución en la síntesis proteica, como hepatotoxicidad, pancreatitis, etc. En cuanto a las altas dosis de metotrexato, dijimos que teníamos la mielosupresión, toxicidad gastrointestinal y neurohepato y nefrotoxicidad.
Como dijimos, la inmunogenicidad en la parafinasa va a ser alta por tratarse de una enzima bacteriana con el potencial de inducir una respuesta inmune en el paciente, mientras que la de metotrexato es baja porque es un análogo de la sintomatología. Y en cuanto a estrategias de reducción de riesgo, tenemos el cambio de formulación a la parafinasa, de manera que frente a la incapacidad de utilizar la parafinasa se debe rotar a Erwinia parafinasa con otro perfil inmunogénico. Mientras que en el metotrexato tenemos la hidratación y la alcalinización para favorecer la eliminación de la droga, y el uso de la leucovorina para el rescate, para evitar la trascendencia de los efectos adversos del metotrexato sobre células sanas. Llegamos al último capítulo de nuestra historia, que es el laboratorio de rescate, donde vamos a ver al laboratorio como el agente que nos va a permitir convertir un potencial villano en un aliado seguro. Y empezamos por el monitoreo de las parafinasa. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo terapéutico de la parafinasa, o qué es lo que yo quiero garantizar? Yo quiero garantizar que haya una depresión plasmática de la parafina para que mi célula tumoral no pueda sintetizar sus proteínas. Entonces acá recordamos la reacción que cataliza la enzima y planteamos la pregunta de qué podríamos medir para asegurarnos de que la enzima está ejerciendo su acción. Si vemos la ecuación, podemos pensar que una medida más directa de la actividad puede ser la medición de la L-asparagina para evaluar, ¿no?, el efecto o la eficacia terapéutica. Pero esta determinación tiene varias limitaciones que tienen que ver con que este aminoácido ya se encuentra en una concentración muy baja, de alrededor de 50 micromolar, y que la concentración va a ser aún más baja por la acción de la L-asparaginasa. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que la L-asparaginasa va a tener actividad in vitro, por lo cual necesitaríamos inactivar la muestra y también tendríamos que trabajar con un rango de tiempos que no es muy compatible con la práctica clínica. Entonces lo que se realiza es una medición de la actividad de la L-asparaginasa. En cuanto a la preanalítica, es muy importante el momento de toma de muestra. En el caso de P-asparaginasa, que tiene una vida media más larga, la toma de muestra se realiza 7 días y 14 días post-infusión. En el caso de Erwinia, que tiene una vida media más corta, la toma de muestra se va a realizar a las 48 horas post-infusión. El tipo de muestra que se utiliza en nuestro hospital es suero. Y en caso de que no se la procese en el momento o que necesite ser derivada, la muestra se va a tener que conservar a menos 70 grados centígrados y el transporte se deberá realizar de tal manera que se asegure que la muestra permanezca congelada. Y siempre toda muestra de asparaginasa que llega al laboratorio debe ir acompañada de una planilla de datos que debe ser completada por el médico tratante. En esta planilla de datos tenemos datos sobre el paciente y datos sobre el tratamiento, que incluyen el tipo de formulación que está recibiendo, si es P-asparaginasa o si es Erwinia-asparaginasa, datos sobre su diagnóstico, sobre si presentó o no reacción alérgica con esa administración, y en caso de que haya presentado reacción alérgica, si recibió o no dosis completa, de modo que uno pueda validar el resultado. También la cantidad de días post-infusión a la cual corresponde la muestra, y algunos datos sobre dosis previa que haya recibido el paciente para saber si ya requirió de una rotación a otra formulación o si continúa con la formulación anterior. Entonces, ¿cómo podemos medir la actividad de la L-asparaginasa? Hay dos estrategias principales que se utilizan a nivel del laboratorio clínico, y una de ellas utiliza la medición del amonio como estrategia. Entonces, lo que se hace es agregar L-asparagina a la muestra del paciente que va a tener L-asparaginasa, y luego se mide el amoníaco liberado. Este es el principio que sigue el método de Mendel. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que va a tener como complicación que el paciente ya va a tener ciertos niveles de amonio en la muestra, y por lo tanto la interpretación de los resultados es mucho más compleja. Por otro lado, hay otros métodos que tienen como principio el utilizar un sustrato alternativo distinto a la L-asparaginasa. Ese sustrato alternativo me va a dar un producto y a ese producto le voy a acoplar a una reacción colorimétrica. Y ese es el principio que sigue el método de la indoxina, que es el método que utilizamos en nuestro laboratorio y que se utiliza a nivel país. El método de la indoxina es un método in-house de punto final y detección colorimétrica, y nosotros seguimos las recomendaciones y las guías generadas por el Erasmus MC, que es un centro médico de Rotterdam, donde se utiliza como sustrato alternativo
ácido aspartico beta-hidroxamato. Ese sustrato alternativo se va a incubar con la muestra del paciente con patrones que tienen una actividad de asparaginasa conocida para generar una curva de calibración y con controles para validar la correcta. Vamos a incubar entonces este sustrato alternativo y en lugar de generar amoníaco, lo que se va a generar es hidroxilamina. Pasado un tiempo, se detiene la reacción, se centrifuga y se separa el sobrenadante. Y en ese sobrenadante vamos a tener una cantidad de hidroxilamina que va a ser proporcional a la actividad de L-asparaginasa en la muestra del paciente. El siguiente paso entonces va a ser la reacción colorimétrica, a donde a esa hidroxilamina le vamos a agregar un oxima. Es importante que la preparación del oxima se realice justo antes de usar. Se incuba la muestra a 95 grados centígrados y la hidroxilamina va a reaccionar con la hidroxilamina para dar un compuesto coloreado que es la indoxina. La indoxina tiene una absorbancia a 690 nanómetros y mediante la determinación entonces de esa absorbancia y conociendo los niveles de actividad de los patrones se va a obtener una curva de calibración a la cual se le va a hacer un ajuste cuadrático y mediante los valores de absorbancia obtenidos para la muestra y los controles se van a terminar obteniendo valores de actividad que van a estar expresados en unidades por litro. Entonces, se llegó a un consenso a nivel internacional mediante la realización de numerosos estudios de que un nivel mayor a 100 unidades por litro sería el nivel mínimo de actividad de L-asparaginasa que nos permite asegurar que hay una depresión completa del aminoácido, de la asparagina. Entonces, el monitoreo en el caso de P-asparaginasa, ya dijimos que iba a ser los días más 7 y más 14. Y podemos sospechar de la inactivación cuando en el día 7 tenemos una actividad menor a 100 unidades por litro o directamente en el día 14 tenemos una actividad que es menor al límite de cuantificación. En cambio, en el caso de Win-asparaginasa, que tenía una vida media menor, podemos sospechar o es sugerente de inactivación valores de actividad menores a 100 unidades por litro a las 48 horas. Y acá tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 5 años que tiene un diagnóstico de LLAB como de riesgo hipertensivo. Hace su debut en junio del 2023 y ingresa en el protocolo ALIC-BFM 2022. Si recordamos, tenía distintas etapas y los pacientes recibían dosis de asparagina en inducción. Entonces, el paciente recibe su administración de asparaginasa, perdón, dije asparagina recién, pero es asparaginasa, y cuando se hace el monitoreo, luego de la primera dosis al séptimo día, se obtiene una actividad de 994 unidades por litro, lo cual cumple con nuestro target, que era que tenía que ser mayor a 100 unidades por litro. Recibe una segunda dosis y luego de esa segunda dosis se vuelve a realizar el monitoreo, obteniendo también una actividad que es ampliamente mayor a 100 unidades por litro, por lo cual podemos garantizar que existió una depresión completa de la asparagina y que el fármaco está teniendo su efecto. Luego el paciente vuelve a recibir asparaginasa en la fase de reinducción. Pero en este caso, al realizar su monitoreo, se obtiene, tanto para el día 7 como para el día 14, valores de actividad menores a 100 unidades por litro, lo cual no cumple con el target objetivo. El paciente no presenta ninguna manifestación clínica asociada a hipersensibilidad, por lo cual se asume que este es un caso de inactivación silente. Y como dijimos, frente a la inactivación de la droga, lo que teníamos que hacer era rotar a otra formulación que tenga un perfil inmunogénico distinto. En el caso de nuestro protocolo es pasar al Win-asparaginasa. Y como vimos en las primeras diapositivas, la farmacocinética era muy distinta y el Win-asparaginasa tenía una vida media mucho menor. Por lo tanto, cada dosis de P-asparaginasa que recibe el paciente debe ser reemplazada por 7 dosis de Win-asparaginasa. Entonces se hace ese switch en el tratamiento y el paciente recibe el Win-asparaginasa en 7 dosis. Se hace el monitoreo a las 48 horas luego de la segunda dosis y se obtiene un nivel de actividad de 488 unidades por litro, lo cual cumple con el target de 100 unidades por litro. Y luego se repite el monitoreo 48 horas posteriores a la quinta dosis,
también obteniéndose niveles de actividad mayores a 100 unidades por litro, lo cual garantiza la eficacia terapéutica. De esta manera, el paciente termina con su tratamiento con asparaginasa. Y para hablar un poco de la parte del laboratorio del metotrexato, debemos tener en cuenta que para determinar su concentración vamos a utilizar suero o plasma, pero con la consideración de que la muestra debe encontrarse al abrigo de la luz por una mayor susceptibilidad de la droga a la fotodegradación. Siempre que ingresa la muestra de metotrexato en nuestro laboratorio viene acompañado de esta planilla donde además de los identificadores del paciente debe estar consignado el diagnóstico. Recordemos que las altas dosis de metotrexato no solo se utiliza para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, sino también otras patologías donde el régimen de monitoreo puede llegar a ser diferente. Es importante conocer también la hora post-infusión, porque de ello va a depender el valor de corte que vamos a tener en cuenta, y por supuesto la dosis administrada en el paciente. En cuanto a la metodología, lo vamos a hacer por un inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes, que en el caso de nuestro laboratorio se utiliza la plataforma ARCHITECT-IMIL, en el cual se va a producir una mezcla de reacción con metotrexato, que es la muestra del paciente, las micropartículas paramagnéticas recubiertas de cuerpos antimetotrexato, y un conjugado de metotrexato marcado con asterisco. De esta manera, entonces, el metotrexato de la muestra y el conjugado van a competir por los sitios de unión a las micropartículas. Luego un imán va a retener estas micropartículas en tanto se produce un lavado de todo aquello que se haya unido, y luego del lavado se va a proceder al agregado de la solución preactivadora. Lo que va a hacer la solución preactivadora es escindir este acridinio manteniéndolo en solución, y luego con el agregado de la solución activadora se va a producir la oxidación de este acridinio a M-metilacridona con producción de reacción bioluminiscente. Esta reacción bioluminiscente va a ser interpretada por el equipo en unidades relativas de luz, y como podemos deducir, dada la naturaleza competitiva del ensayo, la intensidad de la señal va a ser inversamente proporcional a la concentración de la analítica. En cuanto al monitoreo, lo que establece el protocolo es que el metotrexato se debe medir a las horas 24, 42 y 48 de iniciada la infusión. Recordemos que los pacientes con leucemia B de riesgo estándar intermedio reciben dosis medianas, y en ellos no es mandatorio el monitoreo, pero los que reciben altas dosis, que son las B de riesgo alto y las T, en ellos sí es mandatorio. El protocolo también establece valores esperados frente a una situación de adecuada eliminación renal, y es por eso que a la hora 24 esperamos valores menores o iguales a 150 micromoles por litro, a la hora 42 menores o iguales a 1, y a partir de la hora 48 menores o iguales a 0,4. Si un paciente cumple con estos requisitos y tiene concentraciones de metotrexato menores a estos valores de corte, se asume que su eliminación es adecuada, y en este paciente no se debe prolongar el monitoreo más allá de la hora 48. Como vemos también, los rescates con leucovorina se van a producir a partir de la hora 42 a una dosis estandarizada de 15 miligramos kilo. El primer rescate a la hora 42, el segundo a la 48 y el 54, y el tercero a la 54, siempre con la misma dosis estandarizada de leucovorina. Ahora bien, ¿qué sucede si a la hora 24 el paciente presenta valores superiores a estos 150 micromoles por litro? O bien si se sospecha de una pobre eliminación por una alteración del perfil renal. Entonces, en este paciente se debe seguir con la hiperhidratación y la alcalinización, pero también se agrega una instancia de monitoreo adicional a la hora 36. Si a la hora 36 el metotrexato resulta mayor a 3 micromoles por litro, entonces en este caso se debe hacer un rescate inmediato con leucovorina, pero ya no a dosis estandarizadas, como vimos en la diapositiva anterior, sino a dosis personalizadas para ese paciente. ¿Y en qué consiste la dosis personalizada? En el cálculo de la dosis de leucovorina que se utiliza para el rescate, multiplicando la concentración de metotrexato que nosotros informamos del laboratorio por el peso corporal del paciente. Y acá es muy importante que cuando se monitorea esta droga, informemos valores lo más exactos posibles. De hecho, la sensibilidad del método así lo permite, y no valores mayor a cierto valor o menor a cierto valor, porque vemos la importancia que tiene para el cálculo de los rescates en estos pacientes que eliminan pobremente la droga. Si vemos este gráfico, podemos ver resumidas cuáles son las conductas terapéuticas que toman los médicos tratantes por lo que nosotros informamos. Si nos posicionamos en la hora 42, donde recordemos que el valor de corte era hasta 1 micromol por litro, si el paciente cumple con este target, el rescate con leucovorina va a ser estándar a las dosis de 15, como mencionamos en la diapo anterior. Pero si el paciente tiene valores mayores a 1, ya su rescate va a ser personalizado y la dosis calculada puntualmente para este paciente.
Lo que establece el protocolo es que estas medidas se tienen que continuar hasta que el paciente logre un valor target de 0,25 micromoles por litro. Y esto va a obligar a que el monitoreo en estos pacientes que eliminan de forma retardada la droga deba extenderse incluso mucho más allá de la hora 48. Y entonces, para finalizar e ilustrar el caso de eliminación retardada, tenemos a esta paciente con LLAB de tipo común, de riesgo alto, de 16 años, y que, por tratarse de una paciente de riesgo alto, recibe en etapa de consolidación altas dosis de metotrexato. Podemos ver entonces en área verde los valores de corte esperados por el protocolo y en área celeste los obtenidos por la paciente. Al cabo de la hora 24, la paciente obtiene valores de 149 micromoles por litro, muy cercanos al valor de corte, de manera que la siguiente muestra que ingresa es a la hora 42. Si hacemos un zoom en esta parte del gráfico para dimensionar esta magnitud, vemos que a la hora 42, mientras se esperaban valores menores a 1, la paciente obtuvo valores cercanos a los 25 micromoles por litro. Y como podemos observar, en esta paciente fue menester agregar múltiples instancias de monitoreo, incluso posteriores a la hora 48, para que logre su target terapéutico de menor a 0,25 micromoles por litro cerca de la hora 262 post-infusión. Por supuesto, en el medio recibió las medidas de soporte y los rescates personalizados con leucovorina que facilitaron esta eliminación de la droga. Y cuando pensamos qué pudo haber sucedido con esta paciente o por qué eliminó tardíamente la droga y valoramos su perfil renal, vemos que la misma partió de valores de 0,40 miligramos decilitros de creatinina y en 24 horas experimentó un incremento superior al doble y a las 48 mandó al triple. De esta manera, entonces, si recordamos las normas CADIGO para pediatría, esto se condice con un cuadro de insuficiencia renal aguda que estuvo francamente asociada a las altas dosis de metotrexato y una nefropatía directa generada por la droga, una nefrotoxicidad directa generada por la droga. Y llegamos al último resumen de este Ateneo, donde respecto al objetivo principal del monitoreo para el caso de la asparaginasa, va a ser confirmar niveles terapéuticos y detectar una activación. En el caso del metotrexato, el monitoreo nos va a permitir evaluar el riesgo de toxicidad, detectar eliminadores lentos y también ajustar las medidas de rescate con la leucovorina. Respecto a la frecuencia de monitoreo, en el caso de pegasparaginasa, el monitoreo se realiza el día 7 y 14 post-administración. En el caso de Argüeña, a las 48 horas post-administración. Para el caso del metotrexato, ya están definidas el monitoreo a las horas 24, 48 y 72 horas, pero se van a agregar más instancias de monitoreo de acuerdo a cómo vaya siendo la eliminación de la droga. Respecto a la muestra, en ambos casos se puede usar suero plasma, lo que se recomienda es mantener la matriz, y en nuestro caso la matriz que utilizamos es suero. Y también en el caso del metotrexato hay que tener en cuenta que debe encontrarse al abrigo de la luz. Respecto al método, se utiliza para el caso de las parafinasas un método manual de punto final fluorimétrico, que es el mismo que se utiliza en todos los países, en todos los hospitales que hacen la determinación, que son el Garrahan, el Posadas, el Ludovica y el Gutiérrez. Y en cuanto al metotrexato, se utiliza un método que es automatizado y es un inmunoensayo de micropartículas químicoluminescentes. Es importante también mantener el método en las distintas determinaciones de un mismo paciente porque la trazabilidad entre métodos está discutida. Y finalmente, ¿a qué debemos prestar atención? En el caso de la asparaginasa, debemos prestar atención a niveles de actividad que sean menores a 100 unidades por litro. ¿Por qué? Porque eso nos alerta que la enzima no está teniendo su efecto. Nos alerta de una baja eficacia terapéutica y que vamos a tener que hacer un cambio en ese tratamiento. En cambio, en el caso del metotrexato, debemos prestar atención a valores por encima de lo esperado que nos alertan de una posible toxicidad. Y llegamos finalmente al desenlace de esta historia, donde como conclusiones podemos ver que en el caso de la asparaginasa, el laboratorio tiene como propósito la detección de la inactivación de la enzima y la pérdida de eficacia terapéutica, estableciendo en este caso la necesidad de un cambio de fármaco. En el caso del metotrexato, en cuanto al metotrexato, su monitoreo pretende la detección de la eliminación retardada de la droga cuando la misma está administrada en altas dosis y permite, en este caso, la personalización de las dosis de leucovorina utilizada para el rescate. Y finalmente, como pudimos ver a lo largo de todo este Ateneo, el laboratorio no solo cumple un rol importante en el debut, en el diagnóstico de la patología de la leucemia linfobláctica aguda en pediatría, sino que también
participa activamente en la prevención y la detección de eventos adversos durante el tratamiento quimioterápico. Entonces queremos agradecer a los sectores de nuestro hospital que han ayudado en la confección de este ateneo, el sector de hemocytología y hemostasia y el de monitoreo de drogas en Uniansalus, a nuestro muy querido laboratorio central del Hospital Gutiérrez y a nuestra Resi, que son nomás, y escuchen el ateneo. Y a ustedes por ¿Alguien tiene alguna pregunta para las chicas? ¿Alguien? Bueno, esas fueron